Bueno, la voz de Zoom. Compartir. A ver, ¿se ve ahí? Excelente, excelente. De paso les hago una consulta. A ver, ustedes por ahí me pueden ayudar. La reunión se está grabando. Al seguir adelante, ¿qué pongo? Continuar acá. Sí, Sí. sí, sí. Sí, todo continuar y listo. A ver. Porque cada vez que pongo pantalla completa no me deja, no me hace el paso. Yo pongo desde acá y ahí ven, ustedes ven que pasa la Sí, diapositiva. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿A vos te Ah, pasan las diapositivas? sí, pero yo cuando lo hago en las clases, los chicos me dicen, no, quedó en la presentación. Qué raro. Depende de Bueno, cómo lo compartas. Si vos compartís sin antes haber puesto la diapositiva, si lo compartís desde el programa y después te pones a hacer la presentación, a vos te queda la pantalla desde el PowerPoint sin la diapositiva. Diapositiva, sí. o Por ejemplo, sea, ¿cómo es? Si es que son dos cosas diferentes. La proyección de la diapositiva es una cosa y el programa, yo qué sé, PowerPoint es otra. Si vos proyectás PowerPoint, sí. es muy probable que cuando estés proyectando PowerPoint y abras tu diapositiva, no se proyecte la diapositiva porque estás proyectando PowerPoint. Ah, está bien, Son dos cosas está bien. diferentes. Ahora vos podés proyectar tu pantalla. O sea, vos podés o bien proyectar un software o bien proyectar tu pantalla. Si proyectás un software y querés proyectar una diapositiva, tenés que abrir la diapositiva, luego al tabear, poner proyectar esa pantalla y volver. Está bien, perfecto. Lo voy a intentar entonces. Eh, bueno, a ver cómo corro esto. Si querés, hay un botoncito Bueno, para que ni aparezcamos, o sea, ni te aparezcan nuestras caras. Entonces, vos nos escuchás y punto, y yo, total, en mi grabación ya está aparece. bien. Así que, Bueno. Bueno, entonces el texto era el de Pierre Duhem, la teoría física, su objeto y su estructura. Y bueno, íbamos a ver el capítulo 1 y si da el capítulo 2, que me parece que un poco contesta lo que sucede en el capítulo 1. Yo copié algunas notas que estaban ahí en la introducción y en el prólogo, porque me parecía que suman. Busqué otras por internet. Ahí en la hojita que les mandé, en realidad es como una especie de borrador mío donde busqué cosas que incluso hasta por ahí me necesitaba yo, me servían para las clases. Bueno, no importa, no les den bola. Eh, pero básicamente era presentar, señalar algunas cosas. Bueno, es alguien que nació en 1861 y murió durante la Primera Guerra Mundial. Eh, Era físico, enseñó física y también fue profesor de física teórica. Eh, Como por ahí ya sabemos, todo se le asocia con el empirismo crítico de Maggi, el convencionalismo de Poincaré. También vi que mencionaba que era un crítico de la concepción newtoniana inductivista de la ciencia y que era un patrocinador de la función indispensable de las hipótesis. Con lo que me acordé de lo que estuve hablando de Hempel y me quedó como una nota ahí de averiguar si no hay un antecedente también en Duhem de esa concepción, ¿no? De una crítica a los procedimientos inductivos, bueno, y además del método de las hipótesis, ¿no? Y también fue crítico de la verificación y refutación de teorías, lo que conocemos como la tesis Duhem-Quine, que por otro lado la encontré ahí en el texto, está creo que en un capítulo avanzado, y bueno, me la copié porque después siempre uno tiene como una idea
más redondeada cuando va a buscar las tesis como fueron redactadas originalmente, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante es que consideraba que la termodinámica constituía la base de toda la física y la química. Y bueno, todo esto transcurre igual en un contexto histórico que está en constante cambio, y justo un año antes de la publicación del texto que nos importa ahora, Einstein publicaba 4 artículos, eh, que es lo que hoy en día se conoce como el año milagroso. Son artículos que generan una serie de cambios conceptuales. Uno creo que era sobre el movimiento browniano, el otro sobre el efecto fotoeléctrico, que retoma algunas ideas de Planck, Max Planck, en su investigación sobre la radiación del cuerpo negro. Después está la relatividad especial, y después hay un artículo en donde creo que es sobre la equivalencia masa y energía, que es el que tiene donde aparece, creo que por primera vez, la fórmula famosa de él: la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, y los textos más importantes de él son esos que están ahí. Uno es el que vamos a ver hoy, en 2 capítulos nada más. Después el de Salvando los fenómenos. Y después empezó una obra monumental sobre las doctrinas cosmológicas. Yo entiendo que deben ser, considerando también el aspecto metafísico de cada doctrina, desde Platón a Copérnico. Publicó 10 volúmenes entre 1913 y post-mortem se publicaron hasta 1959. También eso me pareció interesante para averiguar para mí después, ¿no? Pero, bueno, y Tengo otra cuestión, una sí, pregunta, que estaba sí, esperando que hagas una pausita. ¿Tenés la página en donde aparece la sí, tesis Dwayne Quine? Y por otro lado tengo un comentario, y es que en este último que comentás, esta historia que hace, había leído, mientras estábamos buscando biografía de este hombre, que él es uno de los primeros que empieza a defender la idea de que había historia de la ciencia en la Edad Media. O sea, es como que eso se había sí. olvidado, y este hombre dice, no, no, paren un poco. Hay cosas re interesantes ahí que no estamos viendo. Y bueno, en esa historia que hace, empieza supongo que puede empezar a comparar teorías, empezar a notar en esas comparaciones cosas que decimos que antes eran metafísicas, decimos de cosas que eran de antes, que decimos que eran metafísicas, en su contexto y estudiado históricamente se puede ver que eso mismo también usamos hoy en día, y en ese sentido hoy tendríamos cosas que otros verían como metafísica. Sí, Bueno, nada, sí. ese A, comentario. a mí me quedó también tal cual lo que vos decís. De hecho, yo encontré también la misma referencia con respecto a la Edad Media, porque pareciera que él, no sé si fue él en particular, pero fue uno de los que se empezó a dar cuenta de ciertos de avances científicos que hubo en la Edad Media, y sobre todo, no sé si era con respecto al desarrollo del principio de inercia, que después termina, digamos, bueno, con Newton y todo eso, pero parecía como que había salido de la nada, pero en realidad había una especie de proto-desarrollo ya en la Edad Media que creo que yo eso lo vi, me parece, en Historia de la Ciencia, y hay 2 o 3 eh, filósofos de esa época que habían presentado teorías o hipótesis acerca de o sea, como una conexión entre Aristóteles y Newton. Parecía que en Sí, el medio no había nada. es que Sí,
Es que de hecho, bueno, una de las primeras cosas que favorece, digamos, hacer algunos aportes en esa línea es considerar lo que pasa con la física supralunar, donde tiene que haber un movimiento constante en el mismo sentido todo el tiempo. Entonces, la inercia en ese sentido, digamos, el hecho de poder sostener determinada fuerza, independientemente tal vez del primer motor inmóvil, es como, digamos, el paso desde el aristotelismo a lo que viene después. Entonces, sí. Y creo que, como para agregar, ¿no? O sea, justamente a partir de esa evidencia histórica y de la idea de él salvar los fenómenos, empieza a salir toda esta idea de la tesis, la que se terminó llamando tesis Wien-Quam, ¿no? O sea, salvamos determinadas cosas y no reformulamos del todo el cuerpo teórico. Hay algunas cosas que quedan como más en el centro y no negociamos, excepto en cambios conceptuales importantes, pero eso recién se va a dar cuenta Kuhn. Y en realidad lo que hacemos es ir negociando afirmaciones del cuerpo de creencias total, ¿no? Es Claro. una re Bueno, buena anticipación. a lo que me preguntaba Juan, yo me lo anoté porque me interesaba. Ahí está. O sea, en el archivo que me mandaron ustedes está la página 263, pero del PDF, como está en doble, debe andar por la mitad. Y de hecho, la tesis, esta tesis, él la pone como corolario de toda la crítica al inductivismo newtoniano. De hecho, comienza como diciendo, bueno, ahora no me acuerdo, por ahí si lo estás buscando, Juan, fíjate, dice como, Estoy anotando, pero ahora lo busco. 264. eh, dice, bueno, como corolario, como resumen de esta crítica, él critica creo que la posibilidad de los experimentos cruciales y después critica esta concepción inductivista. Y como conclusión da esta, la leo porque es cortita, si quieren, dice, intentar separar cada una de las hipótesis de la física teórica de las otras suposiciones en las que se basa esta ciencia, a fin de someterla aisladamente al control de la observación, es perseguir una quimera, es el término la frase que él usa, ya que la realización y la interpretación de cualquier experimento de física implican adhesión a todo un conjunto de proposiciones teóricas. El único control experimental de la teoría física que no es ilógico es el que consiste en comparar todo el sistema de la teoría física con todo el conjunto de las leyes experimentales, y en juzgar si éste está representado por aquel de una manera satisfactoria. ¿Por qué llama esto inductivismo newtoniano? No sé, eso me quedó después para verlo, porque yo está en el capítulo, no me acuerdo cuál, pero en el que corresponde a esta tesis. Y de hecho que me parece que es como el colorario que él saca. Pero me quedó como deuda eso, buscar por qué es un inductivismo. Supongo que debe ser una crítica similar a la que hace Hempel acerca del uso de reglas inductivas, pero es una sospecha, no tengo idea en realidad. Pero newtoniano. O sea, ¿por qué newtoniano? Eso es lo que me hace Sí, ruido. creo porque Sería bueno planear verlo en el futuro, sí. sí, me parece una buena forma de zafar de eso ahora. Una cuestión que está bastante vigente con la física newtoniana es que por un lado tenemos los principios y después la descripción de los sistemas físicos están aparte. Entonces podemos hacer experimentos cruciales acerca de esas hipótesis y por eso las podemos eliminar y refutar. En cambio, lo que está diciendo Duhem es, no, tenemos que tomar todo este conjunto porque cuando estamos haciendo experimentos cruciales acá, lo que estamos decidiendo Ah, es también si estamos chequeando esos principios newtonianos. Entonces, la inducción en sentido newtoniano, decir, bueno, hacemos esta descripción en base a varios casos concretos de lo que sucede con los sistemas físicos, independientemente de los principios que estamos aceptando, porque eso ya los tomamos por válidos, es un poco cuestionable. Hay que chequear también el principio de inercia, uno acepta toda una carga teórica que viene atrás. Y que parece quedar por fuera de las hipótesis que chequeamos en la mecánica newtoniana, ¿no? claro, Entonces entiendo. lo que está diciendo Duhem es Sí, chequemos sí, todo, porque acá no es inducción, sino que en todos los casos estamos
verificando si todo el cuerpo de creencias se sostiene o qué modificamos. Claro. Sí, ahí me pareció, me quedó por fuera mucho, mucho para mirar. Me centré en estos dos capítulos como para hacer la exposición, pero la verdad que es revelador cuando uno acude a estos textos, ver cómo en cada párrafo hay antecedentes y cosas que remiten, es como que los que vinieron después tomaron de acá, eh, lo contextualizaron en otras circunstancias, pero hay muchas cosas que están acá. Eso de la carga teórica también me pareció verlo, ahora no recuerdo dónde, pero bueno, no importa, vayamos a lo nuestro, así no nos... y la página te la di, la Sí, 263, 260, sí, sí, sí. Y leí lo pero que no... estaba leyendo, está en cursiva, así que va a tardillo. Ah, pero no, no sé la del PDF, me parece que es un poco alrededor de la mitad. Bueno, el otro tema que también aparecía que me resultó interesante es un debate acerca de si es un realista o antirrealista. Eh, bueno, nosotros por ahí en filosofía de la ciencia habíamos o conocemos la caracterización que hace Popper en la lógica de la investigación científica, que junto con Poincaré los clasifica como representantes del convencionalismo, o también filósofos de la ciencia instrumentalista. Acá el autor del prólogo dice que Popper está pensando en el texto de Salvar los fenómenos, que posee algunas diferencias con este texto. Es una posibilidad para interpretar ahí a ver por qué lo, lo cataloga como instrumentalista. Yo algo que estuve también tratando de como pispear es que en esa época, o sea, el convencionalismo de Poincaré y el de Duhem no coincidirían exactamente. Eh, Algo que yo recuerdo de filosofía de las ciencias es que Poincaré afirmaba que eh, los principios de la matemática o de la geometría no son ni juicios a priori, ni son experimentales. Eh, por lo tanto, tienen que ser convenciones. Era como esa la solución que él daba a, a- a ese problema. Después leí por ahí que él extendía esa característica de conveniencia o convención a los principios de la mecánica, en el sentido que él decía que hay hipótesis o enunciados que son definiciones, entonces nunca se van o sea, no son por un lado verdades a priori, pero tampoco nunca se van a poder contrastar con la experiencia, por lo tanto son convenciones. Eh, lo que sí no... ahí es lo que a mí me parece que hay una diferencia. Duhem me parece que aceptaba lo primero, pero no sé si lo segundo. Todo esto son como por ahí hilos que yo estuve mirando, pero habría que desarrollar si son tan así como los estuve buscando o no. Lo que sí había un tal Leroy, no me acuerdo, pero era eh, otro, sí, Edouard Leroy, que afirmaba que las leyes no solo son convencionales, sino que son artificiales. Y contra esto discutía también Poincaré. Es decir, en el sentido de que como si las leyes tuvieran cierto apoyo empírico, pero no pudieran
determinarse su verdad concluyentemente, pero eso no las hacía artificiales, o sea, como que fuera algo, una decisión completamente de manera independiente de la realidad, que era la posición de este convencionalista radical, aparentemente. Bueno, volviendo a esto, Perdón, ¿puedo hacer sí, comentar un cachito? Tal sí, vez sí, sí. algo que podría salvar las leyes de ser enteramente convencionales, o sea, es bastante común considerar que el convencionalismo con la tesis de Owen Quine encaja muy bien, pero porque están muy bien articuladas por Lakatos, ¿no? O sea, como parece ser que nosotros comparamos cuerpos de creencias que estamos como armando y el- la acumulación, por decirlo así, o el progreso en las teorías científicas se da solamente dentro de programas de investigación científica, ¿no? Que sería como la versión de los paradigmas cuñanos, pero con una articulación teórica un poquito más rigurosa. Bueno, teniendo en cuenta eso, o sea, teniendo en cuenta que estamos antes de Kuhn y que no estaba en cuestionamiento el tema del progreso de la ciencia, o sea, no necesitabas demasiadas pruebas para poder decir que las leyes no eran enteramente convencionales, a pesar de la tesis de Owen Quine. ¿Por qué? Porque decís, pero estamos avanzando en el conocimiento científico, nos estamos acercando a la naturaleza, ¿no? Entonces el progreso no está sin cuestionamiento. El cuestionamiento acerca del progreso nace con Kuhn, ¿no? O sea, entonces, a pesar de la tesis de Owen Quine, uno puede ser convencionalista y sin embargo pensar que no está, o sea, convencionalista pero no radical, en el sentido de que nos estamos acercando a la naturaleza, confiamos en el progreso de la ciencia. No Me estoy parece que es la tan de forma de acuerdo salvar con todo eso. esto, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con que eso haya aparecido con Kuhn. Me imagino que los autores anteriores también lo pensaban. No, el No, tema de cuestionar, en realidad no tanto, porque también Kuhn, a ver, hasta Kuhn intenta decir que la ciencia progresa en su propia concepción y explica las maneras en las que eso sucede, pero no convencionalmente. La cuestión del progreso de la ciencia, vos te metés con eso en la época de Duhem y te excomulgan del pensamiento científico. bueno, pero a ver, habría que separar. Entiendo que sí, que no hay duda de que la ciencia progresa, pero Kuhn me parece que tampoco lo pone en duda. En todo caso, Kuhn lo que remarca es que no entiende progreso en un sentido aristotélico, como acercamiento a la verdad, como a una verdad, no, yo que sé, a un conjunto de descripciones verdaderas o que se Claro, corresponden. pero ese No era el sé sentido de si progreso que se viene manejando hasta el momento, me parece. O no sea, sé si digo, Poincaré podría haber aceptado esa idea de que hay que el progreso es acercamiento a la verdad. sí, Ni siquiera se sitúen, o sea, no sé, no lo sé, pero yo- bastante cerca de que no. sí, en Las intuiciones, realidad por ejemplo, creo que hay soluciones más bien laxas para esto, pero eso no está en duda. O sea, por ejemplo, para Poincaré, el tema era que vos logres cada vez, o sea, teorías más abarcativas y al mismo tiempo cada vez más simples. Eso implica progreso en la ciencia. En el caso de la... Uy, se me trabó. O sea, hay que ver en el contexto de la historia, porque... uy, se le justo ahí cortó a se me Nacho. fue. Eh, Uy, sí. No, no, nada, lo que iba a decir es, hay un... A ver, el progreso no está cuestionado. El tema es que ya empieza a haber un poquito más cuenta de... a eh, ver, chicos. Hola. Hola. Ay, se despierta. Ahí vengo. Sí, sí, vos tranqui, Dale, vos dale. tranqui. Bueno, Eh, decime, Nacho, decime. el tema es que ya te empezás a dar cuenta con la física del momento de que no va a tener fin, pero no está cuestionado el tema del progreso, ¿no? Ahora, la Pero Kuhn interrupción del tampoco progreso está. acumulativo del conocimiento, eso sí viene con Kuhn. Está bien, no con el progreso en general, no se cuestiona la idea de progreso, pero sí con el progreso acumulativo se cuestiona y era lo que venía sosteniendo la filosofía de la ciencia hasta el momento. Se me cortó de vuelta.
Yo te corto de vuelta. Ahí está. Lo que siento es que no creo que sea una novedad de Kuhn. O sea, me parece que las intuiciones que tienen estos muchachos, Duen, Poincaré, no, son intuiciones bastante cercanas a la idea de que no podemos conocer el noumeno, ni podemos acumular verdades, porque cambio, desde Duen podríamos decir, cambio la parte metafísica y me cambia de todo. Y desde Poincaré, y no parece que podamos asir componentes verdaderos. Sí podemos ser exitosos a la hora de explicar el mundo, y sí podemos ser exitosos a la hora de acumular estructuras que parecen estar cerca de lo verdadero, ¿no? Pero no sé si Kuhn rechazaría. No, no, ojo, Kuhn rechaza que a través de los paradigmas haya conocimiento acumulativo. O sea, eso lo había rechazado y hasta. Uy. Y hasta Sí, rechazarlo, sí, sí. los paradigmas no se soluciona esa cuestión. O hasta abandonar los paradigmas no se soluciona ese tema, ¿no? Y hasta cierto punto sigue a través de toda su concepción a lo largo de toda su vida. Pero, o sea, me parece que estos autores tengan algunas intuiciones que son muy cercanas, es algo que habilita a Kuhn a decir lo que dice, pero no algo Para que vos, estos Duhem, autores planteen. O sea, para mí, para Duhem, ¿hay acumulación? sí, sí, en el sentido de que vos podés dar cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué se armató la perspectiva de Duhem? Para poder dar cuenta de cómo las teorías actuales permiten explicar la falla teórica de las anteriores. Sí, O pero sea, digamos, pero hay acumulación entonces, se acumulan sí, explicaciones de las fallas anteriores. claro, vos lo que acumulás, a ver, ¿por qué haces un experimento crucial? Porque con la nueva propuesta no simplemente tenés una visión completamente distinta del mundo, también tenés un raconto, una historia de la misma propuesta que estás sosteniendo que te permite explicar por qué las propuestas anteriores fallaron. ¿En qué sentido Pero eso fallaron? Kuhn te lo acepta también. No, en realidad es algo que pueden hacer En un los paradigmas sentido bastante. retrospectivamente, pero el tema es que siempre estás influido por el paradigma para poder hacer esa corrección. Entonces Sí, decís, eso es verdad. es algo relativo al paradigma, no es que estás conociendo más la naturaleza, no conoces más el mundo. Para vos, Eh, Duhem, sí claro, para conoces Duhem más el sí, y mundo. para Poincaré No solo también, puedes porque lo que explicar las dice fallas de es, las anteriores. claro, y para Poincaré también en el siguiente sentido, él se orienta mucho para el lado de la simplicidad, ¿no? O sea, hagamos teorías que sean cada vez más abarcativas, pero cada vez más simples en sus principios. Bueno, si nos acercamos a la simplicidad, dice, sí, existe la posibilidad de que la realidad en sí misma sea más compleja de lo que nosotros pensamos que es. ¿Sí? Existe la posibilidad. Pero de última, esta simplicidad que estoy describiendo está causada por la naturaleza. En última instancia estoy conociendo una verdad igual. No importa si esa verdad es la causa de lo que yo describo o lo que yo describo en sí mismo. Pero hay una verdad acerca del mundo que conozco. Esa es la propuesta de él. Uno la puede criticar, pero eso es lo que él dice explícitamente. ¿Qué me importa si esta simplicidad es un efecto o es efectivamente lo que está sucediendo en la naturaleza? Bueno, me convenciste por el momento. Por el momento, por el momento. Después volvemos a discutir. Bueno, perdón, ahora ya avisé a mis viejos, ahora por ahí me ausento 2 minutos más y ya estoy. Pero avanzo un poquito si quieren. Eh, contra esta perspectiva antirrealista había otra lectura más realista, señala el autor del prólogo, eh, que está a través de estos nombres, Needham, bueno, Silos y Karen Darling, que lo leen en una perspectiva realista. Y algo vamos a llegar a ver porque él menciona al final del capítulo 2 esta idea de clasificación natural, la teoría física como una clasificación natural. Y algo que puse ahí porque me parecía pertinente, es que Karen Darling menciona que en cierto sentido es un antirrealista científico porque, bueno, en todo el capítulo 1 va a ser una crítica grande con la metafísica, pero por otro lado es un realista motivacional. Y leyendo
cómo describe él esta relación que habría entre las teorías físicas y la realidad material. Parecería también una especie de antecedente de un estructuralismo, como que lo que es real o lo que reflejan en cierta medida las teorías físicas es la correspondencia con la relación entre las cosas mismas. Pero bueno, lo podemos ver en su momento, por ahí es discutible esto. Un punto que me parecía que explicaba esta tensión. Uy, un minuto que ahí vengo, perdón. Sí, 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 tranqui, tranqui. ¿Cómo vas a Eh, pedir perdón? No, no, quédate súper tranquilo, súper tranquilo. bueno, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, no, decía que me pareció encontrar una razón para esta especie de tensión entre antirrealismo y realismo en la posición de él, porque después en el capítulo 12 la sensación es esa, que él hace toda una crítica a la metafísica y la realidad queda como desfondada, digamos, no hay nada en que apoyarse, pero de repente cuando está enumerando las ventajas de su concepción sobre la teoría física, se le mete como el realismo por la ventanita del baño, y dice que bueno, representan una clasificación natural, porque en cierta manera eh, genera, y él utiliza todos términos: sospechamos, sentimos, eh, todos términos, digamos, intuitivos, emocionales, de que se corresponden con una realidad, con la relación que realmente tienen las cosas. Y la idea me parece que era, o yo la encontré en que era un católico él, y de hecho habían hecho una crítica, un tal Abel Rey, que había calificado su filosofía de la ciencia como la de un creyente. De hecho, en el libro él, en ediciones posteriores, agrega dos apéndices o dos capítulos, uno de los cuales se llama La física de un creyente, y él responde eso, dice: es cierto que creo que con toda mi alma en las verdades de Dios, etc. Bueno, y en este sentido puedo decir que la física que profeso es la física de un creyente, o sea, se hace cargo. Después el autor del prólogo dice: bueno, pero pareciera que Abel Rey no se refería a su fe católica, sino a su creencia en la realidad metafísica. Pero me parece que quizás ahí también está un poco o me pareció ver la explicación de por qué él juega con, con- con un instrumentalismo, pero de repente se le filtran eh, eh, trazas de un realismo que uno no llega a entender bien por qué aparecen en esa concepción. Pero bueno, entiendo que estamos acá en el nivel, como se suele decir, de stance, no sé cuál es la traducción real, acá son como intuiciones, como cosas que por ahí no tienen fundamento, digamos, o bueno, por ahí, Nacho, a lo mejor vos estás estudiando si hay parámetros con los que uno puede establecer algunas, o discriminar algunas cosas o no. Sí, Eh, el tema, a ver, ¿cuál es mi... Vamos a hablar de intuiciones, mi intuición con respecto a esto. Que en realidad, o sea, el realismo y el instrumentalismo, primero me gustó mucho la distinción de antes, no sé qué filósofo era, que había hecho la distinción entre el realismo motivacional y el antirrealismo científico. Y que aparecía en ah, una...
Ahí está, Karen sí, Darling. Darling. Karen. Karen, te queremos. Esto queda grabado, por eso. Bueno, me encantó esa distinción. ¿Por qué? O sea, más allá de que hablar de antirrealismo, realismo, hablar siquiera de instrumentalismo contra. Bueno, realismo también. Se le suele decir realismo a la otra posición. Eh, si bien lo podemos conseguir de muchas maneras después, el debate se empezó a instalar después, ¿no? Se empezó a instalar mucho después y por eso Duhem, digamos, no tendría un defecto por estar en una posición medio contradictoria para el debate del día de hoy, ¿no? Pero independientemente de eso, sí, me parece que por un lado es una buena evidencia acerca de una stance, ¿por qué? Porque estás diciendo yo quiero creer determinadas cosas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es una buena evidencia de que tal vez la propia propuesta teórica puede corregir la estancia en la que estoy, ¿no? O sea, no solamente depende de factores externos, sino que yo teóricamente, si me comprometo con todas las cosas que fui desarrollando, tengo que contradecir esto en algún punto. Entonces, ¿cómo la experiencia puede ser corregida, por decirlo así? A partir de, o en realidad como la propia stance, lo que yo decido creer y no creer, puede ser corregido por aquello a lo que los hechos y mi propio desarrollo teórico me fuerzan, me parece hermoso. Así que puede ser un buen diálogo un poco más complejo del habitual entre experiencia y stance, ¿sí? Normalmente con la stance, bueno, uno cree lo que quiere creer y la experiencia no tiene nada que ver con eso. Es cuando ya pasamos, cuando trascendemos el nivel de la experiencia, podemos estar en las instancias. Y esto Parecería, mostraría que no. parecería la oposición entre la actitud natural humeana y la actitud filosófica de Hume, o sea, esas dos tendencias. Yo no puedo dudar del mundo porque si lo hago me muero. O sea, yo necesito creer en mi actitud natural, que el mundo existe, que caminar, que si abro la puerta y demás. O sea, necesito creer en esas pequeñas inducciones que me atraviesan a lo largo de la vida, pero filosóficamente no puedo estar seguro de ninguna de esas cosas. Y en ese sentido parecería ser esa cosa de antirrealismo científico, actitud filosófica, realismo motivacional, actitud natural. Ya que lo La trajiste, ciencia no avanza si no es realista. ya que lo Perdón, trajiste a sí. colación a Hume, hay una frase de Hume que dice, a quien quiera sostener un escepticismo tan radical, le invito a que salga por la ventana en vez de la puerta, ¿no? Eh, es excelente. Es una frase de Hume esta, ¿eh? ¿Dónde está, por favor? Yo lo tengo en un librito, bueno, del gato y la Queda para la caja, que que se viene. llama Pensar con otros. Yo no sé el texto de dónde viene, pero aparece citado, así que después lo busco y lo paso. Bueno, hay una frase acá en el capítulo 2 que no me acuerdo si la puse en las diapositivas, pero que incluso me hizo acordar a Kant, cuando habla de que algo así como el hombre está agobiado por la, la necesidad de hacerse preguntas, que por un lado de hacerse preguntas que por otro lado no se va a poder responder. Y él acá, Duhem, dice, bueno, para justificar por qué en algún momento se da cuenta que lo que está escribiendo está contradiciendo lo que decía antes. Y dice, bueno, así pues el análisis de los métodos con que se elaboran las teorías físicas nos prueba con total evidencia que estas teorías no pueden erigirse en explicación de las leyes experimentales. Explicación él entiende de dar cuenta de la realidad que está detrás de las apariencias. Y por otra parte, un acto de fe que este análisis es incapaz de justificar, pero al mismo tiempo es incapaz de refrenar, dice. Nos asegura que estas teorías no son un sistema puramente artificial, sino una clasificación natural. Es como una especie de lucha interna donde uno dice, bueno, si yo utilizo este método, las leyes son instrumentos, o las teorías son meras representaciones económicas, dice él en algún momento, que lo único que hacen es abstraer algunos contenidos de una multitud de leyes experimentales. Pero por otro lado no puedo refrenar el ímpetu o el afán de creer que en la realidad también existen esas relaciones que marcan las teorías, también están en la realidad, ¿no? Bueno, me ha parecido linda también, lo quería comentar.
El texto comienza, vos que lo leíste minuciosamente y lo preparaste, el texto comienza en el capítulo 1 diciendo qué es una teoría física o qué hace, y responde, da dos respuestas posibles. No me quedó claro cuál sería finalmente la posición de Duhem al respecto, si es que las dos o una de las dos. Que dice, No, es la segunda. o sea que una teoría no es que explica las leyes, sino que esquematiza las leyes. Claro. Listo. ¿Por qué le entiende? Pasamos al texto. Bueno, acá había mencionado un contexto que era en este año, el año anterior Einstein, bueno, había hecho esa serie de artículos que se había basado en algunos, había leído algunos de los capítulos del texto de Poincaré que había presentado Nacho en la clase pasada. Básicamente, lo que yo entendí, y espero que me ayuden a entenderlo mejor ustedes, es, en el capítulo 1 él presenta dos maneras de entender el objeto y la metodología de una teoría física. Eso por ahí no hay que olvidarlo, porque yo por momentos tendía a extenderlo a toda la ciencia, pero él está hablando de las teorías físicas. Uno es que el objeto de las teorías es explicar, y el otro, dice él, es resumir y clasificar lógicamente. En el capítulo 2 él después va a aclarar que en realidad lo que hacen es representar de una manera económica, y ahí retoma la idea de Mach, que yo intenté buscar pero no encontré en alemán, pero me parece que es Denkökonomisch o algo así. Y que la idea es que a través de ciertas o ciertos principios, o sea, él concibe como si fuera la teoría física como una especie de sistema axiomático, en donde los pocos principios de ese sistema lo que harían es resumir y clasificar todas leyes experimentales. Yo traté de caracterizar la idea esa de leyes experimentales, y no sé, a lo que llegué es que son como enunciados o generalizaciones empíricas, entendí yo. Y quizás pensando en el estado en que estaba la ciencia física en ese momento, imaginé que quizás había un montón de científicos experimentando diversos fenómenos y diversas leyes, de la cual por ahí no habría como una especie de- de reducción a un principio o unos pocos principios teóricos a partir de los cuales se dedujeran, ¿no? Y me parece que, bueno, esa es la idea de teoría física de él. Eh, no sé, yo pensaba que quizás un ejemplo puede ser, y por eso me resultaba contradictorio también la crítica que hace de Newton, en el sentido de que Newton de alguna manera realiza un proceso de economía intelectual, subsumiendo leyes distintas, ¿no? Las de Kepler, Galileo, bueno, un montón, a través de dos o tres leyes o principios que él establece, de alguna manera realiza ese proceso. Él después hace una crítica, pero entiendo que quizás es hacia la concepción metafísica que hay detrás de la teoría newtoniana. Pero no sé, lo podemos ver juntos. En el primer capítulo desarrolla toda la idea de teoría física como explicación. Parece, le explica tan bien que parece que la está defendiendo, pero al final va a terminar criticándola. Yo traté de resumir todo ese primer capítulo en esta especie de argumento, que es, él dice que si las teorías físicas dan una explicación cierta de las leyes experimentales, entonces las leyes experimentales enuncian relaciones fijas entre las nociones que expresan de manera abstracta y general los elementos que constituyen realmente las cosas materiales, y no son meras características universales de nuestras percepciones. Es decir,
yo hice un gráfico acá que no sé si por ahí va a ayudar, pero me pareció que la idea de él es la siguiente. Hay leyes experimentales en donde se relacionan nociones generales y abstractas, que él ejemplifica como en la parte de acústica, creo que eso, bueno, una teoría de hechos acústicos, intensidad, tono, timbre, menciona el acorde perfecto mayor y menor, bueno, ciertas nociones generales y abstractas que en realidad se elaboran a partir de sensaciones, de- sí, de percepciones particulares, concretas. Eh, lo que pasa es que él al principio caracteriza la idea de explicar como la de despojar la realidad de las apariencias que la envuelven como un velo. Eh, o sea que para él la idea de una teoría física como explicación involucra la idea de que estás explicando la realidad material. Bueno, esto es lo que un poco va a criticar. A partir de ahí incluir las apariencias sensibles, es como un velo que oculta la realidad material. Y las teorías físicas de alguna manera no pueden acceder nunca a explicar eso, porque siempre tienen como tope final las apariencias, ¿no? Pero el razonamiento, volviendo atrás, es ese, que si las teorías físicas explican las leyes experimentales, y que explicar implica quitar el velo de las apariencias de la realidad y explicar la realidad, entonces las nociones que están incluidas en las leyes experimentales y que refieren, que se abstraen de percepciones nuestras, tienen que corresponder a cosas reales, porque explicar es dar cuenta de la realidad. Pero él dice, para justificar eh, que estas nociones abstractas refieren a cosas reales, eh, tenemos que responder antes, bueno, de qué naturaleza son los elementos a los que refieren esas nociones y que constituyen la realidad material. Eh, y ahí es donde él, obviamente, encuentra un poco lo que él planteó al principio, que es que la explicación es acerca de la realidad material. Y el tope que encuentra es que una teoría física que se fundamenta en la observación y la experiencia no puede acceder nunca a, a esa realidad material. El acceso, bueno, el acceso o el pretendido acceso a esa realidad es un objeto de la metafísica, a través de sus concepciones y teorías metafísicas. Entonces, la teoría física, para dar cuenta y explicar a través de leyes experimentales esa realidad, entonces está subordinada a las respuestas o las propuestas que realice una teoría metafísica. Entonces aquí es donde él encuentra el problema a considerar la teoría física como algo que explica. De todas maneras me parece intuitivo, porque uno cuando dice explicar, si no, si no querés explicar cómo es la realidad en sí misma, o sea, qué otra, bueno, no sé, podría haber otra cosa para explicar, pero uno supone que si una teoría física explica, eh, eh, es entendible que él diga, bueno, intenta explicar la realidad, ¿no? Y ahí surge el problema. Bueno, y no sé si este gráfico está bien, pero bueno, era más o menos la manera que tuve de entenderlo. Después él pone unos ejemplos
como para... Y en esto se ve que su investigación sobre las doctrinas cosmológicas le ha resultado de mucha ayuda. Pone ejemplos de cómo adoptando ciertas ontologías o ciertas posiciones metafísicas cambian las explicaciones que las teorías físicas dan. Esto yo lo armé medio a las apuradas, no sé si está muy correcto, pero lo copié del texto de él. Él dice que si tomás como referencia una ontología aristotélica, en donde lo que existe, la realidad es la sustancia y sus propiedades, y que la sustancia resulta de su forma y de su materia. Él dice, bueno, por ejemplo, para tomar el fenómeno del magnetismo, entonces la teoría física, si adopta o acepta esta concepción de la realidad, va a terminar, o va a estar determinada su explicación a esta ontología, y va a decir que, por ejemplo, el fenómeno del magnetismo se explica a través de la alteración de la forma sustancial del hierro, se corresponde con la aparición de dos polos y un principio de movimiento, de aproximación y alejamiento entre ellos. Si tomás la metafísica newtoniana, en donde considera una ontología de puntos carentes de extensión y de figura, entre los cuales se produce una acción mutua, considera también que hay algunos cuerpos sólidos y otros que son fluidos, va a explicar el mismo fenómeno a través de otra idea, que es que cada molécula de hierro que tiene masas iguales de fluido magnético, austral y boreal, que ejercen entre sí una acción proporcional al producto de las masas y al inverso del cuadrado de la distancia entre ellos, etc. No sé si esto resulta medio aburrido, si no lo salteamos, pero lo que No, me no, No no. es parecía interesante... aburrido, para nada. Para nada. De hecho, tal vez como aporte, ¿por qué ilustraría la cuestión? eh, ¿Por qué estos casos ilustran la cuestión metafísica? Más que nada porque en ese momento, para poder. Justo tiene que ver con lo que vimos en el grupo hoy con Nelly. Bueno, en estos casos tenés que suponer en cuestiones donde tenés que considerar acción a distancia, la matemática es prácticamente igual a la de los fluidos. Entonces, como tenés una analogía matemática entre considerar, por ejemplo, ondas electromagnéticas en términos de acción a distancia y en términos de algún fluido misterioso que esté por ahí, que después va a terminar siendo el modelo del éter ficticio de Maxwell, entonces justamente terminás con esta cuestión, ¿no? Hay una especie de subdeterminación. Por un lado puedo considerar un fluido, por el otro lado Claro, puedo considerar que hay acción a distancia y en realidad hay átomos. Entonces es una cuestión metafísica de decidir qué pasa en la realidad material. claro, perfecto, Yo, está bueno. yo lo que veo Eh, son algunos conceptos cruzados con los dos autores que estuvimos viendo anteriormente. Por un lado parece que volvió el noumeno que más tanto había criticado. sí, Ver cómo conciliarlo, porque no parece tan lejano Maj. Sin embargo, le metió de vuelta al noumeno. ¿Qué diría Maj al respecto? Y por otro lado, Poincaré está acá muy presente, esta idea de que cambiamos ciertas cosas con cualidades ocultas por otras para poder imaginarlos los mejor y mejorar los cálculos. Bueno, esas que eran creo que las hipótesis, ¿cuáles eran las electivas? Las dos, hipótesis 2. Sin embargo, Sí, sí, acá sí. parece El que las segundo tipo de hipótesis 2 hipótesis que tienen eran más las fuerza. hipótesis indiferentes. Claro, que tenía que ver con cómo yo podría ser como elementos tipo modelo que me ayudan a pensar mejor los cálculos y imaginar cómo esos cálculos se figuran en la realidad. Sin embargo, acá parece ser sumamente importantes esos elementos y parecen ser, claro, de carácter metafísico, lo cual es súper interesante. Son los compromisos metafísicos de Kuhn, donde dice, bueno, usted acepta qué entidades pueblan el universo y ve cómo
puede solucionar los problemas empíricos mediante esas reglas que ha aceptado. Bueno, eso es lo que estoy viendo acá. Este hombre está haciendo eso y me parece genial, me parece fabuloso. Y creo que deberíamos darlo en la carrera, digamos, la idea de cómo está la metafísica. Es la metafísica, es metafísica. Y uno siempre se pregunta, ¿qué carajo es la metafísica en la filosofía de la ciencia? Y bueno, es esto. Y más claro, echarle agua. El tipo dice, usted acepta esta metafísica y sin ella no puede derivar las cosas que se derivan de las teorías. Y siempre uno le está criticando al anterior que estaba haciendo metafísica, pero siempre propone otra. Ahora que vos leíste el texto y lo tenés más fresco, ¿qué es lo que hace que una metafísica sea mejor que otra? Porque me acuerdo que había un criterio para decir que esta metafísica es mejor que la anterior. En Duhem, yo la verdad no encontré. No sé si más adelante en los capítulos él hace alguna afirmación en ese sentido. Lo único que yo termino como rescatando al final del capítulo 2 es la relación. Él hace hincapié en la relación entre las cosas, que las teorías físicas lo que sí pueden dar cuenta es a través de la relación entre, digamos, entre sus enunciados o los términos que utiliza, de las relaciones eh, que hay entre las cosas en sí mismas, pero sería interesante Sí, buscar a ver si él formula ese criterio. es que en realidad el criterio viene dado por la tesis de Owen-Quine. A ver, ¿cuál es el criterio en principio? Vos te No, fijás, o la sea, tesis de Owen-Quine no tiene criterio. no, sí, el criterio es el siguiente. No, es un poco complejo. Algo que va a aparecer después es lo siguiente. ¿Qué pasa? Vos podés tener una determinada metafísica y que esa metafísica sea productiva con respecto a determinadas hipótesis. O sea, es conciliable con algunas hipótesis sí y con otras no. ¿Esas hipótesis te siguen describiendo los fenómenos adecuadamente? Sí, listo. Entonces, si yo mantengo esas hipótesis, tengo una serie de metafísicas que pueden llegar a ser productivas igual. El tema es que eventualmente puede ser que tenga que seleccionar alguna para poder generar otras hipótesis adecuadas. Es decir, eventualmente podría llegar a la situación de que una metafísica no me dé más hipótesis productivas con respecto a la predicción de fenómenos. Entonces, porque, no sé, por ejemplo, la mecánica newtoniana. Sí, está bien, tiene determinadas. Asume determinadas cosas en el nivel metafísico. Perfecto. ¿Es productivo? ¿Hasta qué punto? Bueno, nos topamos con un límite. Resulta que es mejor, o sea, podemos explicar esos mismos fenómenos que hasta ahora eran explicados por la física newtoniana con otro cuerpo de tesis metafísicas y encima podemos hacer otras hipótesis que sean productivas y conciliables con esas nuevas tesis. Perfecto, entonces cambiemos la metafísica. Ahí tenés metafísicas que serían mejores que otras. Mientras tanto, no hay. ¿Sí? Mientras sean igualmente productivas en un momento dado, las hipótesis metafísicas, con respecto a las hipótesis que podés generar respecto a las apariencias sensibles, entonces estás como en un momento de decir cualquiera de las dos sirve. Cualquiera de las dos no funciona. Mientras nos sirvan igual, o sean igualmente conciliables con las hipótesis que sí son contrastables con el mundo, con esas que están en el exterior, está todo bien. Si hay un punto donde lácatos. Si hay un punto donde nos llegamos a pudrir de esto y en realidad es mejor cambiar estas tesis que están en el medio de todo para poder hacer otras hipótesis más productivas, bueno, lo tenemos que hacer. Bueno, ahí me prendiste la lamparita. Porque este muchacho lo que nos dice el capítulo 1 es que la elección de una metafísica lo que hace es elegir qué cosas prohibimos. O sea, aceptar una metafísica es prohibir otras cosas. Y en ese sentido, hay algo objetivo que tenemos con el avance de la ciencia, más allá de las teorías, y es que avanza el grueso de datos empíricos a la que la humanidad puede acceder. Con el aumento de las tecnologías y ciertas teorías, podemos aumentar los datos empíricos. Hay metafísicas muy antiguas que eran compatibles con los datos que se daban antes, pero con el aumento de los datos empíricos hay metafísicas que prohíben lo que de hecho estamos viendo. Y no podemos negarnos a ver, o sea, uno podría negarse a ver por el telescopio, pero llega a un punto que ya es medio absurdo. En ese sentido, parecería ser que tenemos un criterio, y es lo que vos estabas diciendo, Nacho, que yo elijo el sistema que explica mejor los datos, que son inevitablemente en aumento, o sea, Sí, inevitablemente cada vez vemos más. Y bueno, hay metafísicas que van a ser
compatibles con eso y hay metafísicas que no. Claro, puede ser que en un momento histórico dado haya metafísicas que están parcialmente subdeterminadas, pero hay otras que no, hay Ni otras que quedan hablar. eliminadas. Entonces, Sí, por solo hay que ejemplo, darle hoy en tiempo. día, considerando la acción a distancia, podés considerar en ciertos puntos, no sé, una... eh, podés considerar que hay ciertas metafísicas alternativas para entender mecánica cuántica o entender la relatividad, pero no podés usar la metafísica de Descartes. O sea, no tenés manera de usarlo porque está inhabilitada completamente la acción a distancia. Cosa que es un Hay problema. cosas que no existirían para Descartes, cosas que de hecho vemos que no existen. Sí, y hay Entonces, cosas que de hecho bueno, existen que no podrían existir para nosotros. Tendríamos que considerar, no sé, vórtices en el espacio sin un sustento claro, pero no, material. no Bueno, están en los datos. claro, No sí. estarían en los datos, sino que No estarían en la habilitan los datos que especulación. tenemos ahora. Es que uno se encuentra con frases como la siguiente, la que voy a, perdón Andrés, voy a leer No, una no. frasecita. Uno se encuentra en la página del capítulo 1, se encuentra con la página 10, que le dice, si una teoría física considerada satisfactoria por los seguidores de una escuela metafísica será rechazada por los partidarios de otra escuela. Y parece haber una plena indeterminación y que la única solución sería una convención y que esto es convencionalismo puro. Pero no, o sea, hay algo objetivo, y es que cada vez tenemos más datos, y o los explicás o no los explicás. Tu metafísica hay Claro, cosas que va a prohibir, y no puedes aceptar algo que te prohíbe algo que tenés enfrente. Bueno, listo, claro. ya está. Siempre podés encontrar una forma Sí, de buscarle, pero, pero pero ya no a es un costo, deseable. O sea, sí, ¿a qué costo? A ser impráctico, a perder una claro. guerra. Y sí, ya al punto de, o sea, yo claro, tal cual, yo lo entiendo así, quizás a lo mejor el criterio es que ya dada cierta metafísica que vos defendés, si no podés explicar ciertos fenómenos o tratás de defenderlos desde tu ontología, ya casi bajándote los pantalones, y bueno, y ahí hay como en algún momento está por caer esa metafísica. O sea, yo medio que entendía, suponiendo, no sé, si vos defendés que la realidad es sustancia y propiedades, y que se da en forma y materia, se explica en esos términos, entonces te empiezan a preguntar, bueno, ¿y la luz cómo la explico? Bueno, porque hay una propiedad lumínica. Y el tal, bueno, porque hay una, y bueno, inventás una propiedad para cada cosa, pero ya en otro te puede decir, bueno, me parece que, no sé si lo considerás como átomos que tienen acciones, explica mejor estos datos, pero se descubre otra propiedad en la realidad. ¿Y esa cómo la explicas? Bueno, los puntos tienen, no sé, y empezás a Pero hacer no habría hipótesis, problema. El tema es que el que tenés al lado, que está compitiendo con vos, mañana te va te inventa una señalando. computadora nueva. Y vos te Claro. quedás ahí con tu piedra y tus palos todavía defendiéndolos porque sirven. O sea Pero que el de el al lado, criterio sería el que más explica las leyes, o sea, los fenómenos naturales, a un costo, A un costo menor, a un costo de entidades menor. claro, al menor Claro. costo. Y en cuanto me parece que las metafísicas más deseables, o sea, amplifican el poder explicativo para un menor número eh, de nociones generales y abstractas, creo que sería. pero Ahora, me parece que falta un plus, que es el plus de la tecnología, el plus de la posibilidad de la manipulación, o el plus de poder hacer algo en la práctica con eso. Me Sí, parece sí, que ese es sí, el plus. eso también, sí, sí, la aplicabilidad Porque me vos podés parece tener un que, relato muy lindo que emparches todo el tiempo y que, que explique, pero si no podés manipular, la explicación te la metés. claro, sí, sí, comparto, sí, comparto. Ahora, ¿qué signifique a menor costo? Es otra discusión, porque claro, puede ser menor compromiso, o sea, inventar menos entes, o que no sé, Costo qué criterio. pragmático. Por sí, ejemplo, Quine te dice que la tesis Dewey-Quine se puede defender incluso dudando de la lógica o de la matemática misma. Y eso lleva a absurdos, o sea, estás haciendo eso, te tirás al tacho un montón de cosas que haces todos los días, o y por otro lado, bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, la física cuántica, que ahí te estás dudando de algo básico como una lógica bivalente. Y bueno, Bueno, por la con cuestión esa, práctica lo termina con esa aceptando. teoría se están
matando encontrarle una interpretación, aunque sea mínima. Así que es el mejor ejemplo o el mejor desafío para cualquier ontología, ¿no? Decir, ¿cómo la explicás? Se tira por el tacho la lógica, se está tirando por el tacho la lógica. Y bueno, momentáneamente eso es lo mejor, hasta que mañana alguien no la tira por el tacho y pueda explicarlo sin tirarla por el tacho, y pueda expandir todo eso a todas las áreas de conocimiento. Por ahora, ese tirar por el tacho se queda en esa pequeña burbuja de conocimiento, porque si no, no tiene sentido. Sí, sí. Sí, yo creo que ese es como el desafío ahora del realismo, en donde ya no pareciera como herido de muerte, ¿no? Pero, qué sé yo, bueno, también somos parte de un proceso histórico que a lo mejor estamos viendo este presente y desconocemos el futuro próximo, desarrollos que por ahí terminan explicando. Pensemos que esta gente misma también no conocía la teoría cuántica, ¿no? Estaba haciendo cosas con convicciones sobre una realidad que no incluía esos fenómenos todavía. La puesta en Este, duda de la física de Newton, o la puesta en duda en su momento de los epiciclos de También, Ptolomeo, era cosas impensables. Que haya un satélite dando vueltas en otro planeta era una contradicción como la que nos estamos encontrando ahora. Solo que esto rompe con la lógica, y con la lógica no te metas. sí. Bueno, sigo un poquito. Eh, bueno, después incluía también la cartesiana. La cartesiana, la ontología es como una especie de gran extensión y, y del cambio de esa extensión. Eh, Supuestamente es la que menos compromisos ontológicos tiene, porque con esa especie de fluido general explica la ilusión del átomo y el vacío, bueno, y algunas otras cosas. Pero Duhem considera que también, de alguna manera, condiciona el tipo de explicación, este, sobre todo en este fenómeno, porque yo lo fui a buscar ahí en Principios de Filosofía de Descartes, y hace toda una explicación rebuscada de partículas estriadas, helicoidales, que describen como movimientos dentro del fluido. Bueno, y dada esa ontología, no le queda otra cosa que, lo que mejor encontró para explicarlo es esa opción. Eh, bueno, y como conclusión, entonces queda eso, que la teoría física sustentada sobre una metafísica, es decir, como pensada como algo que explica la realidad, supone que la teoría física esté subordinada a la metafísica, a su ontología, y por otro lado, que es una especie de conclusión de lo que estábamos hablando recién, no ofrece todos los elementos necesarios para explicarla. Porque bueno, en ciertos fenómenos tiene que inventar cosas o idear otras entidades, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco creo que era el resumen, los reproches que se hacen entre las escuelas cosmológicas, se acusan de recurrir a causas ocultas. Bueno, y la conclusión un poco es repetir lo mismo que estábamos hablando. Por consiguiente, no podemos extraer de un sistema metafísico todos los elementos necesarios para construir una teoría física. En el fondo, las explicaciones que pretende proporcionar siempre yace lo inexplicado. Bueno, es como reconocer que por más propuestas metafísicas que hagamos, siempre hay algo que no se va a poder explicar. Y la opción que él da es, de alguna manera, dejar afuera la realidad material y basarse en las experiencias sensibles. Ese es el suelo sobre el que, entiendo yo, él basa la construcción de una teoría física.
Bueno, que por otro lado es la idea básica del empirismo, ¿no? Acá, como no hay una realidad material, no hay ninguna explicación que dar acerca de eso, y no hay teorías metafísicas que condicionen. Bueno, no sé, a discutir. La teoría física acá es un sistema de proposiciones matemáticas deducidas de un pequeño número de principios. A esta ventaja él la llama economía intelectual, siguiendo a Mach, que representa y clasifica las leyes experimentales. Esa sería la idea central. Eh, yo un poco, para ir adelantando algunas cosas que estuve pensando como balance de estas cosas en relación con todo lo que venimos viendo, me parece encontrar como antecedente, bueno, una pretensión empirista y logicista. Bueno, acá vemos la idea logicista también, en el sentido de pensar la teoría física como un sistema axiomático. Creo yo que es básicamente la idea de un sistema axiomático. Y, y bueno, lo que no vi medio dudoso es el afán antimetafísico que después tiene el Círculo de Viena, que acá aparece medio desdibujado, ¿no? Bueno, igual siguiendo con su idea, él dice que hay 4 operaciones fundamentales en una teoría física. Básicamente, si no entendí mal, es que lo que se hacen es, de alguna manera, mapear los fenómenos con un sistema numérico o matemático, que atribuye un símbolo a cada estado de ese fenómeno. Se tratan de elegir las propiedades simples, que son las que después van a construir las más complejas. Después se relacionan esas magnitudes entre sí, y de alguna manera estas van a construir las proposiciones que sirven de hipótesis. Acá yo imaginé que él está haciendo referencia a las fórmulas que relacionan, por ejemplo, masa con velocidad, con fuerza, trabajo, etc. Después hay un tercer paso, que es el desarrollo matemático, en el que ya se combinan las distintas hipótesis según las reglas del análisis matemático. Bueno, acá tenemos también otra especie de, de idea lógico-matemática también. Y por último, bueno, la contrastación. Las distintas consecuencias que se obtienen de las hipótesis se traducen en juicios sobre las propiedades físicas, esas serían las hipótesis derivadas, consecuencias observacionales que se comparan con la de las leyes experimentales que la teoría pretende representar. Si las contrastaciones coinciden con las predicciones de las leyes experimentales, entonces la teoría representa de una manera económica, intelectualmente, a esas leyes experimentales. Esa sería la idea general. Bueno, y la utilidad menciona que es esa que ya venimos mencionando en cierto sentido, que es de reducir un gran número de leyes experimentales a un pequeño grupo de proposiciones o hipótesis fundamentales que las representan y que de alguna manera de alguna manera de las que se derivan, ¿no? Esta reducción de las leyes físicas a teorías contribuye a esta economía intelectual que para Mach es el objetivo y el principio rector de la ciencia. Lo cita un texto de Mach, una teoría se apodera de las leyes y las condensa en un reducido número de principios. Bueno, y el otro argumento que da como
ventaja, como utilidad de la teoría física pensada como una representación económica, es que es también una clasificación de las leyes. Acá es por ahí donde yo me imaginaba que en esa época habría un montón de desarrollos científicos sobre distintos aspectos de muchos fenómenos, y de alguna manera clasificar los eléctricos, magnéticos, era una especie de gran ventaja para, o se podría considerar como una gran ventaja para una teoría física. La teoría, al desarrollar numerosas ramificaciones del razonamiento deductivo que une los principios, este grupo de principios, de pocos principios, con las leyes experimentales, establece entre ellas un orden y una clasificación. Entonces, algunas las relaciona dentro de un grupo y a otras las separa y las coloca en otros grupos. Y bueno, y por último, acá es donde agrega, como él dice, bueno, ya, además de que es una clasificación, creo yo que es una clasificación natural. Adelanta, hace un paso adelante y dice, no, además me parece esto. Y él siempre utiliza estos verbos, dice, presentamos que el orden lógico con el que la teoría física clasifica las leyes experimentales es el reflejo de un orden ontológico, dice en la página 31. Sospechamos que las relaciones que la teoría física establece entre los datos de la observación corresponden a relaciones entre las cosas. Acá eso lo cita a Poincaré y es del capítulo que diste vos, Nacho, la vez pasada. Está en la página 101, creo que era, lo fui a buscar. Por otro lado, si bien el físico se siente incapaz de justificar esta convicción, es igualmente incapaz de apartar su mente de ella. Ah, bueno, y acá está la frase que había leído. El análisis de los medios, bueno, es la misma que... es como una actitud incapaz de explicar completamente la realidad, pero por otro lado, el científico se siente incapaz de refrenar ese impulso de decir, bueno, pero las relaciones que se dan en las fórmulas F, bueno, también se cumplen, se corresponden con la realidad de las cosas mismas. Bueno, y como argumento para eso, decía que, esto me pareció interesante porque me parecía atinente. Él dice, cuando logramos una teoría física en este sentido, es decir, de economizar en ciertos principios, ciertos pocos principios, un montón de leyes experimentales, a veces sucede que a alguien se le ocurre deducir una consecuencia observacional o contrastable al menos, que no era conocida. Y cuando la va a contrastar se cumple. Entonces dice, ese hecho genera una convicción en el que lo hace, de que esa ley esa teoría, perdón, es una clasificación natural. Porque se predijo algo que no se conocía, se fue a comprobar y resultó cumplido. Entonces la teoría tiene que reflejar una clasificación natural. Bueno, ese era el argumento que él ofrecía a favor de que cuando las leyes, las teorías predicen cosas que hasta el momento eran desconocidas y después se cumplen, de alguna manera refuerza la convicción de que el realismo es posible, de cierta manera. Bueno, con eso terminaba el capítulo y de alguna manera terminaba también la exposición. Después la idea era, Excelente. no sé si compartir algún balance con los otros textos. Yo había estado pensando algunas cosas, pero no llegué a armar nada en realidad. No, Dejamos pero para ya alcanza y sobra, o cuando sea, nos tomemos... No, no, las relaciones las podemos dejar para cuando nos pongamos a escribir. claro. Podemos juntarnos a escribir algo. Sí, sí, igual a mí me parecía como ir haciendo cosas parciales, digo, yo porque por ahí después medio tengo que volver a leer cosas y
medio me ordeno metodológicamente de esa forma. Sí, sí. Esto está en este lado, lo escuché, esto podría ser. Y tenés que ir Pero no, anotando no el es texto, necesario. tenés que ir anotando el PDF. ¿Viste? Sí, Podés usar sí. marcador y lapicera. Yo lo Esto, hago así en realidad, anotando todo acá. y Pero sí, esta sí, sí. propuesta, digo, como comentario, como para poder armar algunas relaciones que se pueden, digamos, trazar a futuro, Duem me parece que acá está dando un montón de herramientas muy útiles para pensar en la concepción de las teorías como modelos. O sea, no, porque, o sea, no tanto la concepción sintáctica. ¿Por qué? Porque está, justamente nos da una buena noción de representación. Nos explica cómo podemos armar modelos de datos y armamos clasificaciones, o en realidad armamos lo que un estructuralista llamaría clases naturales. Cómo podemos agarrar y contrastar esas mismas cuestiones, y al mismo tiempo nos dice hasta dónde llegamos y hasta dónde tiene intuiciones. O sea, cuáles son las intuiciones realistas más allá del punto hasta el que la representación sirve. O sea, me parece que no solamente sirve un montón para poder dar cuenta de justamente cómo representan los modelos, y cómo se arman modelos de datos además de los modelos teóricos, sino que también tiene un gesto de honestidad intelectual que me parece hermoso, que es decir, bueno, hasta acá y después lo demás es presentimiento, ¿no? Pero no me puedo librar de este presentimiento, así que te lo digo igual. Me parece excelente, me parece excelente. O sea, aclara un montón Yo de tuve cosas que después se una van a sensación discutir. parecida porque me sentí identificado. Sí, sí, decía Andrés. Dale, dale. No, no, que también tuve una sensación muy parecida a la que vos describís, porque además me sentí un poco identificado. A mí me pasa eso, yo creo que tengo una especie de corazoncito realista, pero que no puedo justificar. Y me Eso es parece que a él le bueno. pasa lo mismo, está esa tensión, como bueno, son convenciones, coinciden, representan porque economizan todo, qué sé yo. Pero por ahí también, mirá que a lo mejor reflejan algo. Quizás quizás no podemos dar cuenta de la realidad total, pero a lo mejor algo, las relaciones, la estructura entre las cosas. eh, Bueno, una salida realista muy, muy buena la habíamos visto en Poincaré, en la idea de que llegamos a estructuras y cada vez conocemos mejor la estructura. sí, En ese sentido, no tenemos que creer en las palabras o en los enunciados, pero eso también es una salida que Popper elige. O sea, es una salida bastante, a mí me parece bastante, se puede decir, seria, porque de hecho el progreso, podemos decir que hay progreso, podemos decir que el avance tecnológico nos hace hacer cosas que realmente sí. parecen indicadores de progreso. Pero no podemos decir que los enunciados que usamos sean verdaderos. No podemos. Eso es una apuesta bastante fuerte. Pero no es una apuesta fuerte decir que hay progreso en el conocimiento, porque es bastante persuasivo eso. No. ¿Quién te lo va a rechazar? Sí, sí, No te lo puede rechazar nadie. Pero que un enunciado es verdadero, ahí todos podemos dudar. Puedes ser realista, pero rechazar eso, tranquilamente. está muy bien, está muy bien. Sí, sí, creo que hay una cuestión más Este, vamos a agarrar a Kugler. Hay un realismo epistemológico, pero no semántico. O sea, no es que estamos seguros de que estamos refiriendo a determinadas cosas, pero el realismo epistemológico nos condiciona a tener la actitud de que esto es así, así, así. Y yo claro, agregaría, porque me parece hermoso, el realismo es una stance. ¿No? El realismo es una ¿Es una stance. qué? una Es una stance. stance, es una perspectiva Ah, que no se resume en una serie de tesis fácticas. Las tesis fácticas vienen por añadidura. Tengo la tendencia a aceptarlas, pero en última instancia es una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, con esas tesis es una cuestión sí, de es voluntad. una postura metafísica. Sí, sí, Popper es dice una eso. postura metafísica, podés tener la postura Em, contraria y no estaría mal. Tendríamos que decir cuál de las dos actitudes es mejor o peor, no, pero ahí no alcanza la evidencia. Entonces, eh, sí, queda, queda una discusión indeterminado. metafísica y Sí, filosófica. Che, ¿qué hacemos la que viene? Vemos Reichenbach y terminamos con esta pre-círculo. sí, Schlick entra dentro del círculo. sí, entra Y dentro del siguiente círculo. pregunta.
¿Quién lo prepara el que viene? ¿Yo? Si querés. Me toca a mí. Sí, sí, Es sí. que me toca. Ese es el problema. Reichenbach, entonces. Reichenbach entonces. ¿Tienen Bueno, y hay algún cosas texto ya? que nos... yo tengo un texto donde hace la separación de contextos. Ese me parecería bueno. Excelente. Dale, después Eh, lo compartimos entonces. sí, bueno, lo busco ahora y lo comparto. Pero por otro lado, hay un montón de cosas que nos están quedando muy pendientes. Por ejemplo, el capítulo de Duhem donde habla de la tesis Duhem. Sí, pero eso Ah, veámoslo con bueno, sí, Quine. sí. ¿Cuándo la veremos? Listo. Hagamos la Bueno, anoto comparación, ya que entonces. estamos, podemos decir de la tesis Duveen Quine. Sí, Imagínate sacar un artículo donde digamos que la tesis Duveen Quine no es Duveen Quine. Está la tesis Duveen y está la tesis Quine. ¿Qué? Está bueno. ¿Y les parece que la próxima ya empezamos a pensar cómo escribir? Yo creo que Sí. lo ideal sería que escribamos un mismo artículo o que escribamos cada uno. Yo prefiero escribir en grupo porque realmente no me, no me Sí. tengo fe. Creo No, que, yo creo que me siento mejor aportando. yo estoy escribiendo otras cosas que tal vez demandan bastante más tiempo. Me parece que colaborar en uno sería genial porque cada uno puede ir laburando en lo que esté haciendo y al mismo tiempo podemos poner criterios comunes. Creo que es un ejercicio crítico interesante. sí, coincido con las dos mociones. Por un lado, sí, por una cuestión me parece, de aunar fuerzas te va a dar como un avance más rápido. Y por otro lado, además me parece que la visión de otros a mí me va a dar más seguridad, porque uno puede hacer desarrollos que por ahí después, si los ven, usted me Bueno, hace, hasta ahí no. tenemos la paz y el amor. Y ahora viene el problema. ¿Qué escribimos? Bueno, vemos la ¿Qué vez que tema? viene. Vemos la vez que viene. Dale. Porque tenemos que ver Vamos Reichenbach pensando. Yo para igual ver qué pensé, incluimos, qué no. Sí. algunas cosas que están por ahí flotando son, digamos, la determinación de la prioridad intelectual de algunas cosas, por ejemplo. Esa sería una. Otra, la malinterpretación de, de algunas consideraciones, de algunas ideas, Sí. no sé. Nacho mencionaba una, decir, bueno, la tesis Duen Quine está bien, así es, los dos dicen lo mismo, no sé, cosas por ese estilo. Sí, creo que más lo de Podríamos la mala encontrar, sí. interpretación lo podríamos hacer un poco mejor más adelante cuando vemos a quienes malinterpretan, digamos. Pero la cuestión También, de la también. prioridad intelectual me parece excelente. La cuestión de la posible... Meta-inducción pesimista en Poincaré. Sí, ¿Cuál, también. cuál? Está en Poincaré. La meta-inducción pesimista está en Poincaré. Sí, Sí, la primera formulación está de la bien. metainducción pesimista. ¿Qué ¿Y más? este no Eh, les parece un argumento realista el de Duhem? sí, Sí, De que cuando una ley predice, cuando una teoría predice algo desconocido que se cumple, o por ahí es una variante uno de los elementos de Popper para ser realista. El hecho de que descubrimos algo. Porque justamente es donde somos refutados, donde la realidad nos pega en la cara, y en el descubrimiento es donde mostramos nuestras pretensiones realistas respecto de la ciencia. Los instrumentos no sirven para descubrir. Ajá, Se descubre la realidad. está bueno, sí. está bueno. Ojo, también lo podemos contrastar con algunas otras cuestiones posibles en filosofía de las ciencias. Por ejemplo, no sé, decir, Hume también habilita hasta cierto punto eso. ¿Pero por qué? Recordad las dos formas de poder tener una determinada impresión. Una, ya sabemos que es cuando determinados sentidos imprimen, por decirlo así, una determinada sensación en la mente. La otra, y que aparece mencionada una sola vez, es cuando vos, por ejemplo, ya conoces todos los otros colores del círculo cromático y por actividad intelectual deducís el que falta, ¿no? Entonces podés saber cuál es esa impresión que te faltó, a pesar de que no la viste nunca y que no sabes si corresponde con la realidad, a partir de una especie de deducción. Es un poco rara esa afirmación, ¿no? Y entonces se puede poner en diálogo con esto. O sea, parece ser que estamos diciendo algo acerca de la realidad con eso. Podría ser que, como dice Hume, no estoy diciendo nada acerca de la realidad. Simplemente estoy describiendo lo que me falta para que mi teoría quede completa.
a pesar de que coincide empíricamente con lo que yo espero. Y otra posibilidad es que efectivamente coincida con mi intuición realista y diga, bueno, efectivamente estoy describiendo algo de la realidad con esto. No puede ser que este descubrimiento de lo que faltaba era casual. Es como decir, la ley periódica ya venía, no sé, predefinida, por decirlo así, por la tabla como la configuró Mendeleev. Ahora, que se hayan descubierto los elementos que faltaban justamente, los lugares específicos en los que los situó él y con las propiedades con las que los había pensado, ¿eso me dice algo acerca de la realidad o no me lo dice? Se descubrieron los lugares vacíos que él dejó. Él dejó lugares vacíos porque dijo, esto yo no descubrí todavía este elemento, pero tengo que dejar este lugar vacío en la tabla. Y después se descubrió el elemento que ocupaba ese lugar. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo habíamos leído eso? No, creo que no lo leímos acá. Yo lo leí, pero no sé dónde. Yo lo leí acá. Tengo un librito. Me compré los libros del gato y la caja, entonces tengo el del universo en una tabla, que es hermoso, y repasa toda la tabla periódica, una anécdota de cada elemento. Ahí les estoy pasando el texto de Reichenbach. ¿Qué es una colección, Nacho, eso? Sí, el gato y la caja, la editorial te vende, tiene como ciertos compilados que te meten todos los textos juntos, porque son poquitos. Creo que sacaron 8 libros hasta ahora, la editorial. Entonces yo agarré, me los compré, y tiene un montón de cosas de divulgación científica que están buenísimas. O sea que para aprender estas cosas concretas de la ciencia se me hizo muy amigable. Se me está haciendo muy amigable, todavía no terminé con todos. Los estoy leyendo todos a la vez. Y otra cosa, además de, por ejemplo, lo que estaba pensando recién de buscar prioridad intelectual o malinterpretación, lo que sea, es quizás algo no tan radical, pero hacer una genealogía de una idea y hacer un y eso va en relevamiento. concordancia con el grupo, además. Sí, claro, total. Que era una idea original, rastrear una idea y ir viendo su aparición y sus modificaciones a través de distintas concepciones y autores, ¿no? Eso también. Pasa que eso requeriría leer mucho más de lo que leímos hasta ahora. No lo que podríamos hacer es preparar. Afinar la búsqueda, pero que yo, por ejemplo, una cosa que iba a proponer y que creo que va de la mano de lo que menciona Andrés, era no el tema de la prioridad intelectual, porque eso ya implicaría como un desarrollo para ver si tienen razón o no, sino también el tema de por qué por qué las matemáticas en física tienen una aplicabilidad física, ¿no? O sea, cuáles son sus ideas al respecto, en vez de simplemente decir que son sistemas interpretados, que eso es algo que surge después. Ellos piensan que hay una relación mucho más compleja entre la matemática y la física, y en cada uno de los casos esa respuesta es diferente, ¿no? Y entonces podríamos ofrecer un buen artículo acerca de eso también. Es otra posibilidad. Se puede hasta dividir el trabajo con respecto a los autores, o sea. Empecemos varias. Y vayamos viendo a ver cuál nos quepa mejor, digamos. Si hay alguna que implica unas lecturas descomunales, bueno, no. Otra cosa que podemos hacer es pensar a futuro, y lo que escribamos ahora sea la fuente que usemos a futuro para hacer una genealogía. Entonces, ahora lo que hacemos es escribir como pequeñas reseñas o resúmenes o síntesis de las tesis con algunos hilos conductores de estos 3 autores. Y a futuro tenemos esas tesis y vamos a poder comparar tesis. O sea, directamente leemos lo que escribimos y podemos comparar Popper con Duhem, podemos comparar Hempel con Poincaré. Digamos, vamos a poder hacerlo si tenemos eso escrito. Sí, y nos va a servir a nosotros de fuente. Si a nosotros nos sirve de fuente, a todo el mundo. Muy bien. Es decir, el informe de lectura después pasa a ser una comparación, la comparación pasa a ser una tesis, después la tesis, y así. Va a ser material, sí. Bueno, entonces tendríamos que escribir 3 artículos, uno por cada autor. Claro. Sí, depende. Pero entre los 3 va a ser como escribir un artículo. Claro. Claro, el tema que no nos condiciona tanto es la extensión. Que eso es algo fundamental. Bueno. Claro. Bueno, la semana que viene dentro de 2 semanas podemos verlo. Les acabo de pasar el link para descargar el texto de Reichenbach. Perfecto. Después veo qué capítulo seleccionamos.
Pero en principio lo ideal sería ver la división de contextos, pero vamos a ver, vamos a ver. Si a ustedes Buenísimo. se les ocurre alguna otra cosa que quieran ver de Reichenbach, lo vemos. Dale. Bueno, dale, le pegamos una mirada y hablamos cualquier cosa. Y de Buenísimo. Mage estaría bueno ver su concepción instrumentalista también, porque no la estamos viendo. La idea de que las teorías no son ni verdaderas ni falsas. Dale. Sí, Dale, sí, vamos sí, a sí. tener que volver. Vos mencionabas recién lo de la tesis Duente, no lo vimos, eso queda Sí, pendiente. es verdad, eso lo vamos a hacer a futuro, perdón, sí. Vamos a estar volviendo con estos autores, supuestamente, también. Sí. Bueno, perfecto. Entonces partimos nomás. Bueno, Tenemos varias cosas pendientes para la próxima, pero en principio todo excelente. nos vamos, Mil nos vamos gracias, Andrés, por la contactando. exposición. Preciosa. Preciosa exposición. No, Bueno. gracias a ustedes por la paciencia. No, por Muy bueno. favor. Siempre me quedo con ganas de más. Sí, 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 Bueno. totalmente. Bueno, chicos, Buen fin Bueno. de semana, colegas. Un abrazo grande. igualmente, Chao, gracias. chao.